Yo soy el Dr. Pera, sean bienvenidos a mi canal. Espero disfruten este video que he preparado para ustedes. Aprovechen. Hola mis queridos seguidores, y bienvenidos a otro video del Dr. Pera. Hoy vamos a hablar sin filtros sobre algo que muchas callan, pero muchas sufren. Pescado podrido en tu vagina. Sí, ese olor que hace que cruces las piernas en público y rezar para que nadie lo note. Hoy vamos a salvar tu cachucha con 5 secretos que cambiarán tu vida íntima para siempre. ¿Sabían que existe una condición que afecta a más del 75% de las mujeres al menos una vez en su vida y que hace que tu zona íntima huela como si hubieras guardado un pescado en tus pantalones durante 3 días en pleno verano? Sí, estamos hablando de la vaginosis bacteriana y las infecciones micóticas, o como lo llamo yo, el apocalipsis bacteriano de la cachucha. Y antes de que alguna mojigata me venga a cancelar, recordemos que estamos hablando de salud, no de chismes de farándula. Tu vagina no es la Capilla Sixtina, no es un lugar sagrado que no se puede mencionar. Es un órgano como cualquier otro, con sus problemas y soluciones. Y hoy vamos a resolver uno muy común y muy incómodo: cómo salvar tu cachucha de convertirse en una pecera maloliente. La solución está en tu cocina y en algunas plantas que probablemente estás pisando en el parque. Y no es en esas cremas carísimas que te venden en la farmacia que te dejan más seca que el desierto del Sahara durante una sequía. Suscríbete ahora mismo a este canal para mantener tu flora vaginal más equilibrada que el chakra de un monje tibetano. Dale like si alguna vez has sentido ese picor infernal que no puedes rascarte en público, y comparte este video con esa amiga que nunca admite sus problemas íntimos, pero que sospechosamente siempre está comprando yogurt. Y si estás pensando esto nunca me ha pasado a mí, permíteme ser directo. Estás mintiendo más que un currículum en LinkedIn. Las estadísticas no mienten, querida. Yo también creí que la vaginosis era solo para mujeres con mala higiene o con una vida sexual más activa que la de una estrella de cine para adultos. Error. Gran error. La vaginosis puede afectar a cualquiera, desde vírgenes hasta monjas, desde amas de casa hasta ejecutivas. Tu pH vaginal es más delicado que los sentimientos de un crítico gastronómico y puede alterarse por prácticamente cualquier cosa. Jabones perfumados, ropa sintética, estrés, antibióticos, o simplemente porque a tu flora le dio la gana de montarse una fiesta bacterial sin invitarte. Pero no te preocupes, porque después de este video tu cachucha va a estar más fresca que menta recién cortada y más balanceada que la dieta de una modelo fitness antes de un desfile. Y lo mejor es que no vas a tener que gastar medio sueldo en tratamientos farmacéuticos ni aguantar esas cremas que parecen diseñadas por un sádico experto en torturas íntimas. En los próximos minutos voy a desburrar tu cerebro y enseñarte todo lo que necesitas saber sobre cómo mantener tu zona íntima libre de esa pesadilla microbiológica. Vamos a hablar de 5 secretos alternativos que la industria farmacéutica no quiere que conozcas, porque prefieren verte comprando sus productos carísimos que solucionan el problema por 2 semanas antes de que vuelva con más fuerza que un ex tóxico después de una borrachera. También te contaré sobre terapias naturales que han usado nuestras abuelas durante generaciones y que la ciencia actual está finalmente validando. ¿Probióticos vaginales? Sí, amiga. Tu vagina también necesita sus yogures especiales. Así que quédate hasta el final, porque vamos a transformar esa cachucha maloliente en un jardín de rosas que ni Versalles podría superar. Y recuerda, si después de este video sigues con ese olor a pescadería, quizás deberías revisar tu dieta o avisarle a tu pareja que el jabón no es solo un adorno del baño. Prepárense para aprender, reír y sobre todo para salvar definitivamente tu cachucha de ese olor a pescado podrido que te está arruinando la vida social. Muy bien, amigos. Ahora que tenemos toda vuestra atención y que probablemente muchas de vosotras estáis cruzando inconscientemente las piernas, vamos a sumergirnos en la ciencia de la vagina. Sí, señoras, vamos a hablar de ciencia, esa cosa
que muchos ignoran cuando compran productos de higiene íntima, que huelen a jardín tropical, pero que en realidad están destrozando vuestro equilibrio bacteriano más rápido que un elefante en una cristalería. A la ciencia detrás del pescado podrido. Antes que nada, hablemos de lo que dice la ciencia seria sobre ese ecosistema que tienes entre las piernas. Y no me refiero a esos consejos que te dio tu prima, la que estudió farmacia durante 3 meses antes de abandonar. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, titulado Clinical Practice Bacterial Vaginosis, por Philip Hay, en 2014, reveló que una vagina sana contiene principalmente bacterias del género Lactobacillus, que producen ácido láctico y mantienen un pH ácido de entre 3.8 y 4.5. Este ambiente ácido es como un equipo de seguridad que impide que los patógenos monten una fiesta en tu cachucha. Cuando este equilibrio se altera, es cuando empezamos con el Festival del Pescado. Y mientras tú estás culpando a tu higiene, a tu pareja o a esa ropa interior nueva, un estudio real publicado en 2018 en la revista Frontiers in Microbiology, titulado The Vaginal Microbiome, New Information about Genital Tract Flora Using Molecular-Based Techniques, por Ravel y colaboradores, demostró que el uso excesivo de duchas vaginales, los jabones perfumados y el sexo sin protección son los principales villanos en esta historia. Es como si estuvieras limpiando tu casa con un lanzallamas. Efectivo para matar gérmenes, sí, pero también destruyes todo lo demás. Suscríbete ya para desburrar tu conocimiento vaginal. Da like si quieres que tu jardín secreto vuelva a oler a rosas. Pero esperen, hay más. La prestigiosa Cochrane Database of Systematic Reviews publicó en 2016 una revisión titulada Probiotics for the Treatment of Bacterial Vaginosis por Senok y colaboradores, que analizó varios ensayos clínicos. ¿Y saben qué descubrieron? Que existen alternativas naturales con eficacia prometedora comparada con los tratamientos tradicionales, pero que se necesitan más estudios para establecer protocolos definitivos. ¿No es maravillosa la ciencia? Mientras tú te estabas rascando discretamente en reuniones importantes, la solución podría haber estado en tu cocina, si alguna vez cocinaras algo más que pasta precocinada, claro. Los 5 secretos alternativos que revolucionarán tu cachucha. Y ahora, lo que todas estabais esperando. Los 5 secretos alternativos que realmente funcionan, respaldados por esa ciencia, aburrida que nadie lee pero que yo sí me trago para vosotras, porque quiero que vuestras cachuches estén más saludables que un atleta olímpico. Probióticos específicos para vagina. Un ensayo clínico publicado en 2013 en BMC Infectious Diseases titulado Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study of Oral Lactobacillus and Bifidobacterium Capsules for Suppression of Candida in the Vagina, por Falagas y colaboradores, demostró que los suplementos con cepas específicas de Lactobacillus rhamnosus GR1 y Lactobacillus reuteri RC14 reducen significativamente las recurrencias de vaginosis bacteriana y candidiasis. Es como repoblar tu ecosistema vaginal con superhéroes microscópicos que luchan contra los villanos malolientes. Dosis recomendada: 1-2 cápsulas diarias, durante al menos 2 meses. Y no, tragarte un yogurt no es lo mismo. Necesitas probióticos, específicos para la vagina, no para tu sistema digestivo. Aunque si estás desesperada, siempre puedes... No, mejor no doy ideas que luego me cancelan en Twitter. Ácido bórico en supositorios. Un estudio publicado en el Journal of Women's Health en 2011 titulado Boric Acid for Recurrent Vulvovaginal Candidiasis, The Clinical Evidence, por Iabazzo y colaboradores, confirmó que los supositorios de ácido bórico son efectivos contra la candidiasis resistente y la vaginosis bacteriana recurrente. Actúa restaurando el pH vaginal sin destruir las bacterias beneficiosas. Es como un reset para tu vagina. Dosis: un supositorio, 600 miligramos, por noche durante 7-14 días. Pero ojo, esto es solo para uso vaginal. No lo ingieras a menos que quieras terminar en urgencias
explicando por qué creíste que era buena idea tomarte un producto de limpieza industrial. Comenta abajo si ya estás anotando estos secretos o si sigues confiando en ese jabón perfumado que te está destruyendo la flora. Aceite de árbol de té. Una investigación publicada en 2015 en Antimicrobial Agents and Chemotherapy, titulada In Vitro Activity of Tea Tree Oil Against Candida albicans Isolates and the Influence of Organic Material, por Hammer y colaboradores, demostró que el aceite de árbol de té tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas específicas contra los patógenos vaginales comunes. Es como un francotirador que solo elimina a los malos. Aplicación: diluir al 5% en un aceite portador y aplicar externamente o usar productos comerciales formulados específicamente para uso vaginal. Y no me refiero a que vayas a poner tu bote de aceite de árbol de té del supermercado directamente en tu vagina. Diluir, gente, diluir, a menos que quieras sentir que te estás quemando en el infierno. Extracto de ajo. Un estudio publicado en la Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research en 2014 titulado Comparison of the Effect of Garlic, Chlorhexidine Mouthwash and Metronidazole Gel in Bacterial Vaginosis por Mohammadsadeh y colaboradores, encontró que el extracto de ajo tiene propiedades antimicrobianas efectivas contra bacterias causantes de vaginosis. El ajo contiene alicina, un compuesto con potentes propiedades antibacterianas. Uso: cápsulas de ajo de 500.000 miligramos diarias durante el tratamiento activo o tabletas vaginales formuladas específicamente. Nunca insertes ajo crudo. Sí, el mismo ajo que usas para ahuyentar vampiros podría estar salvando tu vida íntima. La próxima vez que prepares una pasta al aglio e olio, agradece al ajo por su servicio dual. Demanosa para prevención. Un estudio en el European Review for Medical and Pharmacological Sciences de 2016, titulado Demanose, A Promising Support for Acute Urinary Tract Infections in Women. A Pilot Study, por Domenici y colaboradores, mostró que la demanosa previene la adherencia de patógenos como la E. coli a las paredes vaginales y urinarias, reduciendo infecciones recurrentes que pueden desencadenar vaginosis. Dosificación: 1-2 gramos diarios en prevención, 3 gramos diarios durante infecciones activas. Es como poner un suelo resbaladizo para que las bacterias malas no puedan agarrarse y montar su fiesta bacterial. Están ahí intentando adherirse, resbalan y salen expulsadas como adolescentes, intentando colarse en un club exclusivo. Suscríbete ahora y comparte este video con esa amiga que siempre está incómoda, pero nunca dice por qué. Bonus: el arsenal farmacéutico tradicional. Y para aquellas que prefieren el camino convencional, o para cuando todo lo anterior falle y necesites la artillería pesada, aquí está el arsenal farmacéutico que tu ginecólogo probablemente te recetará mientras mira su reloj, porque ya va tarde para el siguiente paciente. Metronidazole en crema vaginal, 0.75%. El abuelo de todos los tratamientos para vaginosis bacteriana. Actúa eliminando las bacterias anaerobias que causan el mal olor. Es como lanzar una bomba nuclear en tu ecosistema vaginal. Mata a todos, buenos y malos, y luego esperas que los buenos regresen primero. Aplicación: una aplicación intravaginal cada noche durante 5 días. Efectos secundarios: desde sabor metálico en la boca, sí, aunque se aplique vaginalmente, hasta sequedad vaginal. Y recuerda, nada de alcohol mientras lo usas, a menos que quieras experimentar lo que se siente ser un reactor nuclear en plena fusión. Clindamicina en crema vaginal, 2%. La alternativa cuando el metronidazol te ha fallado. Aplicación: una aplicación intravaginal cada noche durante 7 días. Efectos secundarios similares, pero con el bonus añadido de posibles infecciones por hongos después del tratamiento. Es como apagar un incendio con gasolina y luego sorprenderse de que hay un incendio más grande. Miconazol en crema vaginal. Para cuando los hongos decidieron que tu vagina es un club de jazz
y se instalaron allí para improvisar. Aplicación. Una aplicación diaria durante 3-7 días. Viene en diferentes concentraciones y lo mejor es que algunas versiones están disponibles, sin receta, para que puedas tratar tu infección por hongos con la misma discreción con la que compras papel higiénico extra suave. Fluconazol oral. La píldora mágica para las infecciones por hongos que son más persistentes que tu ex. Una sola dosis. De 150 miligramos suele ser suficiente para casos leves, pero las infecciones recurrentes pueden necesitar dosis semanales durante meses. Es como contratar a un asesino profesional para eliminar a los hongos, pero a veces el hongo tiene un chaleco antibalas. Nistatina en óvulos vaginales. El tratamiento vintage para la candidiasis, como usar un teléfono con cable en la era de los smartphones, pero sigue funcionando sorprendentemente bien para algunas mujeres. Aplicación. Un óvulo cada noche durante 14 días. La ventaja es que tiene menos efectos sistémicos. La desventaja es que hace más desastre que un helado. El de chocolate en un vestido blanco. Tinidazol oral. El primo moderno del metronidazol, con menos efectos secundarios pero igualmente efectivo contra la vaginosis bacteriana. Dosificación. 2 gramos en una sola toma, y la infección suele desaparecer como por arte de magia. Es como llamar a un exterminador profesional en lugar de intentar matar las cucarachas tú misma. Desburra a tus amigas. Comparte este video con esa ginecóloga que te dijo, es normal tener flujo con olor, como si tuvieras que vivir con una fábrica. De surströmming entre las piernas. Recuerden, amigas, la vaginosis bacteriana y las infecciones por hongos no son solo un problema de incomodidad y mal olor, sino que pueden aumentar el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, complicaciones en el embarazo y mayor susceptibilidad a ETS. Es como ignorar el humo en tu cocina. Puedes pretender que no hay problema, pero eventualmente toda la casa podría estar en llamas. Y por cierto, ¿sabían que un estudio publicado en 2017 en el Journal of Sexual Medicine, titulado Female Sexual Function and the Vaginal Microbiome, por Bodstersill y colaboradores, encontró que las mujeres con flora vaginal alterada reportan significativamente menor satisfacción sexual y mayor dolor durante el coito? Así que sí, tener una cachucha saludable no solo es cuestión de olor, sino de placer. Tu orgasmo te lo agradecerá. En fin, hemos recorrido toda la ciencia, desde los tratamientos alternativos respaldados por estudios hasta los medicamentos tradicionales. Pero recuerden, antes de convertir su mesa de noche en una farmacia vaginal, consulten a un médico, preferiblemente uno que no se ruborice cuando mencionan la palabra flujo y que no les recete lavarse con jabón perfumado como si el aroma a rosas fuera a matar bacterias. Y una última cosa, si tu pareja se niega a practicar sexo oral porque huele raro ahí abajo, no necesariamente tienes una infección, a veces solo necesitas una nueva pareja. Pero esa es una conversación para otro video. Y ahora, amigos, como prometido, vamos a cerrar este episodio con una historia que demuestra que a veces el olor de una cachucha puede ser tan fuerte que hasta puede cambiar ideologías políticas enteras. Prepárense para la increíble, hilarante y absolutamente polémica historia de Magdalena Vaginosis, como la llamaremos, para proteger su identidad. Corría el año 2018, y mientras las calles se llenaban de manifestantes con pañuelos de colores, existía una mujer que destacaba en todas esas marchas, no por sus gritos, no por sus carteles, sino por el perímetro de espacio vacío que siempre la rodeaba, como si tuviera un campo de fuerza invisible a su alrededor. Magdalena era una feminista woke nivel experto, grande luchadora del movimiento proabortista latinoamericano. Su Instagram estaba lleno de frases como «mi cuerpo, mis bacterias», «el patriarcado quiere que huelas a rosas» y «el olor vaginal natural es revolucionario». Había estudiado teoría de género aplicada a los microbiomas corporales en una universidad privada pagada por su padre capitalista, al que públicamente despreciaba mientras aceptaba su mensualidad. Lo que hacía a Magdalena tan
memorable. Era su compromiso con lo natural. Había decidido que el jabón era una herramienta del patriarcado para oprimir a las mujeres. Las duchas, según ella, eran un invento capitalista para vender productos innecesarios. Y el desodorante era prácticamente veneno creado por los Illuminati. Pero donde Magdalena realmente innovaba era en su cuidado vaginal alternativo. Inspirada por un blog llamado Vulvas Libres del Capitalismo, había comenzado a experimentar con todo tipo de sustancias naturales en su zona íntima. Yogurt vegano caducado porque las bacterias son más fuertes, vinagre de manzana sin diluir porque mata lo malo, aceite de coco mezclado con cúrcuma porque desintoxica. Hasta llegó a probar un tampón empapado en kombucha porque equilibra la flora. El resultado fue exactamente lo que cualquier persona con 2 dedos de frente podría predecir: un pH vaginal más desequilibrado que la economía venezolana. Su flora vaginal era el equivalente microbiológico a Chernobyl después del desastre. En las manifestaciones, solo los policías antidisturbios se atrevían a acercarse a ella, protegidos por sus máscaras antigás. Un oficial llegó a comentar: «Hemos encontrado finalmente algo más efectivo que el gas lacrimógeno para dispersar multitudes». Los periodistas la entrevistaban siempre a favor del viento. Incluso sus compañeras de causa empezaron a sugerir sutilmente que quizás la revolución podría beneficiarse de que ella protestara online desde casa. Su vida social se marchitó más rápido que una flor en el desierto. Las aplicaciones de citas la bloqueaban automáticamente, sospechando que su perfil era una broma pesada debido a su descripción. «Mi aroma natural es mi perfume de guerra». Su gato, un resistente felino llamado Patriarcado, irónicamente, empezó a dormir en el balcón, incluso en pleno invierno. La soledad la llevó a pasar más tiempo en Internet, donde su rabbit hole comenzó con un video sobre probióticos vaginales y terminó 72 horas después en contenido completamente distinto. Empezó a leer sobre la persecución de homosexuales en regímenes comunistas históricos. Se encontró con testimonios de personas que habían huido de países con las políticas que ella defendía. Descubrió contradicciones en sus propias creencias que nunca había considerado. Y entonces un día, mientras buscaba desesperadamente una solución para su situación aromática, después de que le prohibieran la entrada a un Uber y el conductor prefiriera perder la tarifa, dio con un video antiguo, publicado originalmente en Orkut, esa red social prehistórica que solo los arqueólogos digitales recuerdan. Era yo, amigos, un joven doctor, pera con menos canas y más pelo, hablando sobre el equilibrio del pH vaginal y cómo los extremismos ideológicos muchas veces van acompañados de extremismos en el cuidado personal. A veces, una ducha normal con jabón suave puede hacer más por la revolución que 12 horas gritando en una plaza, decía mi yo del pasado, con una sabiduría que ni yo mismo sabía que poseía. Algo hizo clic en su cabeza. Tal vez fue la desesperación. Tal vez fue que su última pareja potencial había saltado por la ventana del restaurante para evitar terminar la cita. O tal vez fue el hecho de que incluso las palomas en el parque volaban en la dirección opuesta cuando ella se acercaba. Magdalena decidió probar algo radical: seguir consejos médicos basados en ciencia. Comenzó con los probióticos específicos que mencionamos antes. Continuó con supositorios de ácido bórico bajo supervisión ginecológica. Dejó de meter kombucha y otros experimentos en su vagina. Y sí, tomó una ducha, y luego otra. Y descubrió que el agua y el jabón no eran, después de todo, inventos del patriarcado para oprimir a las mujeres. Su transformación no fue solo física. Al experimentar mejoras en su salud, siguiendo consejos basados en evidencia, comenzó a cuestionar otras áreas donde quizás había estado siguiendo dogmas sin cuestionarlos. Empezó a leer más ampliamente, a escuchar diversas perspectivas. No abandonó sus preocupaciones por la justicia social, pero las moderó con un pragmatismo recién descubierto. 6 meses después, Magdalena era irreconocible. No solo porque ahora los Uber la aceptaban sin abrir todas las ventanas,
sino porque había encontrado un equilibrio. Seguía defendiendo los derechos de las mujeres, pero desde una postura menos extremista y más dialogante. Había conocido a un hombre en la iglesia a la que empezó a asistir, atraída inicialmente por el trabajo comunitario que realizaban, y sorprendentemente, descubrió que no todos los hombres religiosos querían controlar su útero. Hoy, Magdalena está felizmente casada. Su esposo, un veterinario especializado en animales exóticos, bromea diciendo que sus años tratando con las secreciones de reptiles lo prepararon perfectamente para los primeros días de su relación. Tienen 2 hijos, a los que educan con valores tradicionales pero también con mentes abiertas y críticas. Y su cachucha, según me contó en un email de agradecimiento que me envió el año pasado, huele tan bien que podría comercializarlo como ambientador premium. La moraleja de esta historia no es que cierta ideología política cause mal olor vaginal. Tampoco es que la religión cure infecciones. La verdadera lección es que los extremismos, sean del tipo que sean, rara vez conducen a una vida equilibrada y saludable, y que a veces el cambio más revolucionario que puedes hacer es simplemente escuchar a la ciencia, tomar una ducha y dejar de meter ingredientes de ensalada en tu vagina. Y recuerden, queridos amigos, el que no se cuida llega rápido al cementerio, y sería una lástima llegar allí oliendo como si ya llevaras 3 días enterrada. Hasta el próximo video.